Pero eso está clarísimo. Un momentito, me voy al teléfono. Alfons López Tena, pues, secretari de Política Institucional de Solidaritat Catalana. Bona tarda, Alfons. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí debatiendo lo primero, por empezar por algún sitio, por la pregunta, si es lo suficientemente clara o no, debería haberse hecho solamente una única pregunta. ¿Tú qué opinas? Bien, yo creo que ahora ya es un debate superado. Desde luego debería haberse hecho solamente la segunda pregunta, que es como se ha hecho en todos los países en los cuales ha habido un referéndum sobre la independencia, excepto en Puerto Rico. Excepto en Puerto Rico. El único antecedente es el de Puerto Rico. Pero en Puerto Rico sí que podía votar todo el mundo, tanto la primera como la segunda pregunta. Y por otra parte, que es un Estado, si usted quiere un Estado, pues esto no se sabe lo que es. Yo espero que el señor Mas y los demás que lo han aprobado expliquen que es un Estado que no es un Estado independiente. ¿Qué significa eso concretamente de estar dentro de España siendo un Estado? Pero insisto que ahora ya esto es lo que se ha acordado y por lo tanto a lo que nos dedicamos y a lo que trabajamos es a conseguir un apoyo mayoritario a la opción del sí, a la independencia. Claro, ha sido inmediato realizar el anuncio, la pregunta, la fecha y la respuesta de Rajoy, justo acompañado de Van Rompuy, diciendo que no se va a celebrar, que es anticonstitucional. Era algo esperado, entiendo. Sí, lo mismo decía Cánovas del Castillo en su momento. Es muy gracioso si alguien tiene afición a mirar estas cosas, cuáles eran los discursos de Cánovas del Castillo en el mismo año 1898 respecto a Cuba, que era exactamente igual. Es inconstitucional, es ilegal, no tendrán el apoyo de nadie, quedarán fuera de todo, etcétera, etcétera. Y en fin, Cuba es independiente, como muchísimos otros países. Es decir, recuerden que en los últimos 70 años se han independizado en el mundo 140 países, de los 200 independientes que hay. Con lo cual... ¿Considera que al final pasará por el Tribunal Constitucional? Es decir, que tendrá que llegarse a esas elecciones plebiscitarias. No, es decir, que lo que haga España con sus tribunales, su Tribunal Constitucional y todo lo demás ya sabemos lo que es, pero la mayoría del pueblo de Cataluña sí decide la independencia y eso es lo que indican las encuestas y eso es lo que indican las movilizaciones populares, porque no olviden que aquí lo importante no es tanto el hecho de que unos partidos digan una cosa u otra o el hecho de que haya un gobernante que diga esto o lo otro, etcétera, sino que el pueblo está detrás. Y eso pasa por delante de cualquier otra cosa en una democracia. Alfonso, en un caso de una Cataluña independiente, lo ha dicho claramente Van Rompuy, estaríamos hablando de tercero, sería un otro país que no formaría parte de la Unión Europea. ¿Cómo se aborda eso? Es que eso no es así, es decir, como tal país, es decir, como tal Estado, no formaría parte de la Unión Europea institucionalmente, pero el mercado único y las libertades de establecimiento, de circulación de capitales, de mercancías, de personas, de servicios y la propia moneda continúa exactamente igual, salvo que Cataluña decida lo contrario o salvo que los 28 Estados miembros de la Unión Europea por unanimidad decidan lo contrario, porque es quitarles derechos a sus ciudadanos y a sus empresas los que ahora tienen en Cataluña, y eso requiere la unanimidad. En lo que se refiere al mercado único y a la moneda, hay muchos países que tienen el euro como moneda y no forman parte de la Unión Europea, y otros que tienen el dólar como moneda y no forman parte de los Estados Unidos de América. Uno de nuestros contertulios aquí planteaba la delicada situación económica de Cataluña y el coste que esto suponía. Se hablaba de unos 5 millones de euros. ¿Son cifras aproximadas? Bueno, en fin, España nos roba pues unos 22.000 millones de euros cada año, el 10% del PIB. De manera que el hecho de evitar, cuenten que ustedes tienen el concierto, pero Cataluña no, y Cataluña es sistemáticamente expoliada y esquilmada por España año tras año, con lo cual el hecho de recuperar y de evitar que nos roben esos 22.000 millones de euros, un 10% del PIB, compensa de sobra cualquier coste que pueda producirse. ¿Le ha sorprendido que los medios de comunicación internacionales hayan destacado la consulta, la fecha, la pregunta? No, porque esto es lo que justamente marca en todo el mundo que empieza un proceso político institucional de independencia. Cuando la mayoría parlamentaria, en una democracia, decide y fija cuál es la pregunta, y la pregunta es sobre la independencia, y cuál es la fecha en la que va a hacerse ese referéndum. O esa declaración parlamentaria, en otros casos que ha ocurrido también,
en la propia Europa y fuera de ella. Por lo tanto, esto es lo que indica que ya empieza el proceso político de independencia, y eso es lo que todo el mundo destaca, porque efectivamente es así, ha sido así en todas partes y es así ahora en Cataluña. Alfons, también uno de nuestros contertulios en la mesa destacaba que, bueno, justamente este lanzamiento, esta solicitud de independencia pretendía tapar otro tipo de corrupciones dentro de Cataluña. A ver, los juegos políticos cada uno hace los que hace, y por lo tanto hay muchísimos juegos políticos por parte de unos partidos u otros o dirigentes u otros. Tanto los partidarios de la independencia como los contrarios a la independencia tienen sus propios intereses, como es natural y como ocurre en todas partes, pero eso no es óbice ni obsta a que haya una mayoría que quiera la independencia, que vote por la independencia y que así lo decide Cataluña ser independiente. Alfons López Tena, muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias a ustedes.